Aleluya. Gracias. Esta mañana meditábamos acerca de un salmo y nos hablaba acerca de las relaciones familiares, que es el Salmo 128. Como aprendíamos hace 8 días, hemos estado hablando acerca de la llenura del Espíritu, ¿no? Creo que ya ha quedado un poco más claro, ¿no? Lo que es ser llenos del Espíritu. ¿Sí les quedó un poco más claro o no? Porque veníamos de muchas cosas, ¿no? Muchas ideas, mucho emocionalismo, muchas cosas que están equivocadas y que si nosotros siempre miramos conforme a las Escrituras, por eso el énfasis que hacemos en que su merced lea la palabra, que toda cosa que le enseñen esté sopesada en las Escrituras, que tenga suficiente sustento bíblico. Y entonces, como ya tenemos en claro lo que es ser llenos del Espíritu, ¿cómo nos llenamos del Espíritu? Leyendo la palabra. Sencillo, fácil, ¿no? Entre más pase usted con la palabra, más va a ser lleno del Espíritu, porque se va a llenar del que inspiró la Escritura, que fue el Espíritu Santo. Fue el que inspiró las Escrituras. Ahí va a ser lleno usted del Espíritu. Vamos a continuar allí con nuestro estudio del libro de los Efesios. Estamos en el capítulo 5. Estuvimos estudiando hace 8 días, profundizando más que todo en el versículo 21, ¿no? Hablando de que nos sujetemos los unos a los otros en el temor del Señor. Y estuvimos hablando un poco acerca de eso, ¿no? De lo que era tener temor de Dios, ¿sí? ¿Qué es el temor al Señor? La reverencia, el respeto, el ser conscientes de que Dios está en todo lugar Dios nos ve, nos escucha. Pero ese temor solamente lo puede poner Dios en nosotros, porque tú y yo no lo podemos producir. La gente tiene temor de Dios, pero de una manera diferente. Tienes miedo, terror al Señor. Tiene miedo al juicio. Tiene miedo a la hora de morir. ¿Por qué? Porque no sabe para dónde va, porque no tienen bien en claro cómo está su relación con Dios, cómo está su destino eterno. Por eso la gente de afuera tiene terror, pavor, y no piensa como nosotros pensamos. Ya nosotros, en el temor del Señor, Dios ha puesto ese temor en nosotros, entonces ya nosotros vamos a Él a reverenciarlo, a respetarlo. No tenemos temor a la muerte, ¿por qué? Porque ya sabemos cuál es nuestro destino eterno. ¿Cuántos saben cuál es su destino eterno? En Cristo somos salvos. La muerte solamente es un paso necesario, porque como dice la Escritura, esta sangre y esta carne no pueden heredar la vida eterna. Dios necesita transformar este cuerpo de pecado, corruptible, a uno incorruptible, eterno. Amén. Entonces vamos a continuar en esta mañana, allí con los versículos 22 al 33 del capítulo de Efesios 5. Hemos estado tocando ya varios domingos esta parte, pero es que es importante, porque hay que dejarla bien en claro, tiene mucha profundidad este pasaje. El título de la predicación, para los que les gusta tomar nota en esta mañana: Relaciones guiadas por el Espíritu. Relaciones guiadas por el Espíritu. Y en esta mañana vamos a hablar de una de las relaciones que tenemos nosotros en la familia, los seres humanos, el matrimonio. Y tal vez muchos dirán, ay, no, pastor, pero yo no,
Tal vez haya personas que yo soy joven o que yo soy, pero algún momento usted va a pensar en unirse como familia. Tal vez otros quizás ya pasaron y dirán, no, pero yo ya, pero aquí se van a dar cuenta de por qué la importancia de tener a Dios en nuestra familia. Y tal vez se den cuenta de razón que esto no funcionó, de razón que esto no está funcionando. ¿Sí? Allí nos vamos a dar cuenta de lo importante que es tener a Dios en nuestras vidas. Amén. En este pasaje Pablo tiene instrucciones para esposas y esposos, pero también tiene instrucciones para los hijos. También tiene instrucciones, dice allí que para los esclavos, pero si nosotros lo ponemos en este tiempo estaríamos hablando de trabajadores, empleados, ¿sí? De cómo deberían comportarse. Y aquí instruye a las esposas a someterse cada uno a su propio marido. Aunque en nuestros días esta enseñanza no sea popular, no debemos ignorarla, ¿no? Nuestra cultura se enfoca más, hoy en día que, ¿cómo es? Está más enfocada, más empoderada la mujer, ¿no? ¿Cierto? Como decían por ahí, que las mujeres no lloran, sino que las mujeres, ¿qué? Facturan, la mujer es empoderada. La mujer es la que gasta, la mujer es la que, ¿sí? Y todo eso por el enfoque que hoy en día tiene la cultura, que se enfoca tal vez en una rivalidad y una disconformidad entre el esposo y la esposa, ¿no? La esposa está inconforme, el esposo está inconforme y ambos están ahí como en esa rivalidad. Ah, pero es que usted, pero es que yo, pero es que usted tiene la culpa, pero... Y así sucesivamente. Pero debemos que recordar que en la relación matrimonial cristiana, la esposa tiene el privilegio de someterse a su marido y el marido tiene el privilegio de morir por su esposa. Dios creó grados de autoridad. ¿Cuántos saben eso? Todo lugar donde hay vemos grados de autoridad, ¿o no? En la familia, ¿dónde están los grados de autoridad? ¿Cuáles son la autoridad en la familia? Los padres, la mamá, el papá, y ahí van los hijos. En el colegio, ¿quiénes son los grados de autoridad? El rector, coordinador, eso tiene un orden, ¿no? Secretarias, así, y todo va hasta que llega el maestro, ¿sí o no? Pero los niños en primera instancia tienen una autoridad en el salón, que es la profesora. Esa es la autoridad. Pero todo Dios lo creó para que todo funcionara bien. Ese es el propósito de las autoridades, para que todo funcione bien, como Él quiere. Porque imaginémonos un mundo sin autoridades. Cada quien hace lo que quiere. Los niños haciendo lo que quiere. Vengan para acá, hagan caso. No, yo me voy para la calle y salgo corriendo por la avenida. ¿Cierto? Los ciudadanos haciendo lo que quieran. Ah, entro a este supermercado y saco todo y me voy sin pagar. Imagínense un mundo sin autoridades. Tremendo, ¿no? ¿Cómo sería? Peligroso. Caos total. No podría usted salir a la calle porque, imagínense, no hay autoridad, no hay policía, entonces cualquiera puede venir y quitarle a usted sus cosas. Y es la vida, ¿cierto? Tremendo, ¿no? Y ahí la importancia de cómo Dios a través de su palabra y cómo Dios dejó las autoridades, pero todo para nuestro bien. Amén. Dios creó grados de autoridad a fin de que su creación funcione bien, y aunque deben existir grados de autoridad, aún en el matrimonio, no deben existir grados de superioridad ni de inferioridad. Dios creó a hombres y a mujeres con características únicas y que se complementan. Un sexo no es mejor que el otro, ¿no? Porque antes se decía que las mujeres eran el sexo débil, ¿no? Los hombres el sexo fuerte y así. Pero no hay tal cosa como esa. Vamos a leer el pasaje. Efesios capítulo 5, versículos 22 al 33. Yo leo en Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor.
Para las esposas está hablando de someternos unos a los otros en el temor del Señor, como lo vimos hace 8 días. Dice, para las esposas, ¿dónde están las esposas? ¿Hay esposas? Sí hay esposas. ¿Cuál sería el esposo de las viudas o de las mujeres que están ya, que no tienen esposo? El Señor, ¿cierto? Él es su esposo. Él es el papá de los huérfanos, de los desamparados. Y en el caso de las mujeres que están solitas, el Señor es su esposo. Amén. Para las esposas, eso significa sométase cada uno a su marido como al Señor. Porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos, eso significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Amén y amén. Vamos a orar. Amado Señor, gracias una vez más por permitirnos adorarte, por permitirnos exaltar tu santo nombre, Rey de Gloria. En esta mañana una vez más venimos delante de ti, venimos delante de tu bendita palabra, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que abras las Escrituras delante de nosotros para que podamos entenderlas y comprenderlas. Y no solamente esto, Señor, sino que podamos vivir en ellas, porque sabemos que la palabra solamente cobra vida cuando nosotros la ponemos por obra. Por eso pedimos tu favor y tu gracia en esta mañana, para que todo esto sea hecho en tu nombre, mi Jesús. Amén y amén. Tras poner Pablo el principio fundamental de la sumisión, Pablo lo aplica primero a la esposa. ¿Por qué creen que eso es así? ¿Qué es lo que más le cuesta a las mujeres? Sujetarse. Lo vemos desde el Génesis. ¿Qué pasó allí en el Edén? Dios le dijo al hombre, mira, no vas a coger ese árbol, no lo vas a comer porque el día que lo comas vas a perecer, ¿cierto? ¿Y quién fue la primera que fue y se dejó convencer? Eva, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a la mujer siempre le cuesta sujetarse. Por eso el primer hace énfasis allí de que nos sujetemos los unos a los otros, pero el primer ejemplo lo pone con la mujer. Amén. Dice Génesis 3:16, dice, está hablando allí el Señor, Adán y Eva han pecado, desobedecieron al Señor, y el Señor se dirige a la mujer y le dice, Génesis 3:16, dice, luego le dijo a la mujer, haré más aguda el dolor de tu embarazo, más agudo, perdón, el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz. Y desearás controlar a tu marido. ¿Cuántos quieren controlar a su marido? Silencio en la sala. Desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Eso fue lo que dijo el Señor, no lo dijo el hombre, ¿no? ¿Quién lo está diciendo? El Señor. Debido al pecado y a la maldición que trajo el pecado, el hombre y la mujer enfrentan luchas en su propia relación.
a causa de ese pecado. Viendo una vez, voy a poner un ejemplo como para ilustrar, no dice que sea así la escritura, ¿no? Pero viendo la serie del Génesis, ¿cómo creen ustedes que se sintió Adán cuando Eva desobedeció? Él también desobedeció y dice que fueron expulsados, ¿no? ¿Expulsados de dónde? De la presencia del Señor. Y estaban allí y dice que el huerto producía, que a él solo le tocaba labrar, que el huerto solo se regaba y que todo daba en abundancia, que no tocaba esforzarse como hoy en día, ¿sí? La tierra producía con mucha más facilidad a comparación de nuestros días. Hoy en día la tierra toca echarle fertilizante, ¿cierto? ¿Cuántos conocen algo de eso? Ya toca prepararla, ya toca abonarla, ya no da así solita, toca echarle cosas como forzar a la tierra para que dé, ¿no? Para que dé un buen fruto, ¿no? Pero antes no era así. Entonces, a causa de eso, fueron expulsados y dice, ahí es donde el Señor le dice, con el sudor de tu frente comerás el pan y la tierra ya no te va a producir igual. Con esfuerzo. ¿Cómo creen ustedes que se sintió ese hombre cuando dijo, nos sacaron de acá? Pues empezó el reproche, ¿sí o no? Tal vez dentro de él no se lo decía directamente, pero es como, ¿dónde están los hombres? A veces los hombres nos incomoda algo y no hablamos, ¿no? Sino empezamos con la mala actitud, ¿cierto? Porque los hombres hablamos menos, la mujer sí habla más, ¿no? Ella sí se incomoda y dice lo que le incomodó y hasta se acordó de lo que por allá pasó hace años. Pero así es, ¿no? En cambio uno de hombre no, uno de hombre es como más reservado, como más... Inclusive nosotros entre hombres, ¿cierto? Para sacarnos algo eso es como difícil. Tenemos que ponernos de acuerdo, hermanos, y salir un día de estos y hablar de nuestras penas. No mentiras. Hablar de la palabra, hablar del Señor y ayudarnos los unos a los otros. Amén. Orar los unos por los otros y ayudarnos a permanecer firmes. Pero bueno, siempre empezó allí esa discusión, ¿no? Allá en el jardín del Edén. Empezó ese choque. Estábamos bien allá y mire, nos sacaron por su culpa. ¿Sí o no? ¿Qué hizo Adán cuando Dios le preguntó? Adán, ¿dónde estás? No, me escondí de ti, tuve temor. ¿Comiste del árbol del que dije que no comía? Ella, la mujer que me diste. Y la mujer, la serpiente, y la serpiente, ¿a quién le echó la culpa? Pero así empezó ese conflicto, ¿no? Por eso, allí a raíz del pecado y de la maldición, empezaron esas luchas, esos enfrentamientos en la propia relación. Porque sí sabían que no existe matrimonio perfecto, ¿no? Ay, no, es que yo me caso para que me haga feliz. Y usted se está casando con un pecador. Y usted se está casando, el varón se está casando con una pecadora. Imagínense entonces qué matrimonio, eso es una lucha o no. Porque todos venimos con defectos, con cosas que cambiar. Pero como la idea del matrimonio no es que yo me caso para que él me haga feliz. Entonces cuando empiezo a ver los defectos, entonces, joder madre, como que la embarré. Pero no, en el matrimonio... Si por algo tipifica allí el ejemplo de ilustrando el matrimonio entre la relación de Cristo y la iglesia. ¿Qué hizo Cristo por nosotros? Murió por nosotros, ¿cierto? Asimismo debe ser la relación entre esposos. Ambos deben morir. El pecado ha deformado el armonioso sistema de funciones ordenadas por Dios en desagradables luchas de voluntad personal. Compañeros de por vida, tanto el esposo como la esposa necesitan la ayuda del Señor para que su matrimonio funcione bien. Eso es lo que no le dicen a mucha gente. Simplemente allá la fiesta, el vestido, la torta, la reunión, todos contentos. Y se les olvidan los votos que hacen allá, ¿no? Estarás con ella hasta la muerte, hasta en la salud, en la enfermedad, con buen genio, con mal genio, bueno, en fin.
pero se olvida todo eso. Y por eso mucha gente va al matrimonio sin saber la responsabilidad y todo lo que conlleva ello. Y sin tener en cuenta esto, que toda relación, ya sea de familia, de padres e hijos, de esposos, toda relación está permeada por el pecado. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído, estamos en una naturaleza caída y por eso siempre tendemos a fallar, a pecar, a errar. Por eso necesitamos acercarnos al Señor. ¿Los jóvenes necesitan acercarse al Señor? Claro, los niños, claro. ¿Cómo van a aprender a obedecer y a honrar a sus padres si no conocen las Escrituras, si no conocen lo que Dios dice en su palabra? Por eso las relaciones siempre van a ¿qué? A chocar. Lo aprendíamos acá. Para que la familia funcione bien hay que ser llenos del Espíritu, llenarnos de la palabra. El deseo de la mujer será enseñorearse de su marido, pero afortunadamente ya están aprendiendo las mujeres, ¿no? Y las que van a tener esposo también, vaya aprendiendo. Los jóvenes, los niños, pero yo para qué eso. Un día van a tener que tomar una decisión de escoger a una señorita y es bueno que aprendan a escoger en el Señor. Y que ustedes también aprendan a tratar a esa señorita en el Señor. El marido gobernará por diseño divino, dice. El deseo de la mujer será enseñorearse de su marido, pero el marido gobernará por diseño divino. Este mandato es incondicional y se aplica a toda esposa cristiana sin importar sus propias capacidades, educación, madurez espiritual o cualquier otra cualidad que pueda compararse o en la que pueda compararse a las de su esposo. Porque hay mujeres que es tremendo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando la mujer de pronto es más estudiada y el esposo un simple vendedor ambulante, ejemplo? Pero es que yo gano más, yo me gano 10 millones de pesos. Usted hace carreras en bicitaxi. Pero por lo general, ¿qué pasa? Hay mujeres que el ego se les levanta, ¿no? Y empiezan a ver al hombre como menos, ¿cierto? Empiezan de alguna manera como a por debajearlo, como a hacerlo sentir mal. Si la mujer gana más, si la mujer tuvo estudios o no tuvo estudios, si se preparó, y tal vez el varón no. La sumisión no es algo que el marido tenga que demandar, sino que la esposa debe ofrecerla de forma voluntaria y amorosa. Por eso dice allí, en el versículo de Efesios, dice, para las esposas eso significa sométase cada una a su marido como al Señor, dice allí. Que cada una se someta o se sujete a su marido como al Señor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos obligados? Ahorita dicen los niños, mi papá me levantó temprano, no quería venir. Pero la mayoría de nosotros no está aquí obligado, ¿cierto? Usted está aquí porque usted está sujeto ¿a quién? Al Señor. Porque el Señor le demanda congregarse, porque el Señor le demanda que usted se edifique en la palabra, ¿cierto? Entonces dice que debe ser la sumisión al esposo. El esposo no la debe demandar, sino que la esposa debe ofrecerla de manera voluntaria. Por eso dice, sométase como al Señor. Todos lo hacemos de manera voluntaria, todos nos sujetamos al Señor. La sumisión total, por eso, de toda esposa, ¿a quién debe ser? Primeramente, al Señor. Vamos a ir aprendiendo. La sumisión total de toda esposa debe ser primeramente al Señor. ¿Cómo así? Pero es que ahí dice que la esposa sujétese. Vamos a ir aprendiendo. Debido a que la sumisión de la esposa es primeramente al Señor,
La actitud de esta esposa debe ser en obediencia al Señor, sometiéndose o sujetándose en amor voluntariamente a su esposo, ya que esa es la voluntad de Dios para su vida. Amén. Miremos lo que sigue diciendo al respecto, o respecto a las mujeres, en el versículo 24. Dice allí, versículo 24 de Efesios 5. Dice, así como la iglesia, ¿dónde está la iglesia? Se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Dice allí, ¿no? En todo. Pero aquí hay que aclarar, por eso vamos a ir aprendiendo. ¿A qué se refiere cuando dice en todo? Porque ese todo no significa en todo. ¿Sí? No significa en todo lo que al varón se le dé, decían por allí, su gadarena gana. ¿Por qué? Porque hay hombres que solamente se saben este pasaje, ¿no? Se ha visto que hay hombres que saben y solo lo sacan a su conveniencia. ¿Sí? Ah, pero usted ¿para qué está yendo a la iglesia? ¿Usted qué está aprendiendo allá? Ve, ahí dice. Sujétese, sométase a mí en todo lo que yo le diga. ¿Qué está aprendiendo en la iglesia? ¿Qué es lo que está poniendo por obra? Pero si nosotros miramos el contexto que hay antes de ese en todo, dice así, así como la iglesia se somete a Cristo. Entonces, por ejemplo, si el mundo saca hoy una ley que va directamente en contra de los principios bíblicos, ¿tenemos que obedecerlo? No, ¿cierto? Lo que dice la palabra, lo que dice el Señor. Asimismo, y esto también va para las mujeres que no son cristianas, que no conocen del Señor, asimismo, si el marido le dice a usted, esposa, que le obedezca en algo que va en contra de los principios de la palabra, usted no tiene que obedecer. Ah, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago para...? Por eso le decimos, llénese de la palabra, llénese de la escritura, para que usted sepa cómo debe, en qué debe o no debe obedecer. Porque si no, usted va a quedar, llénese de la escritura. Amén, mujeres. En Tito 2:7, no lo busque, nueva traducción viviente, Tito 2:7. Pablo exhortó a Tito diciéndole que todo lo que hiciera debía reflejar la integridad y la seriedad del mensaje que predicaba. Por eso poníamos ese contexto de que no es obedecer en todo lo que el hombre o en todo lo que la mujer diga, ¿no? Porque a veces también pasa, ¿no? Que es la mujer la que quiere mandar, imponerse. Es que usted tiene que hacer esto y es que usted tiene... Si no, ¿usted para qué está yendo a la iglesia? Pero dice que ese mensaje que ellos predicaban de la manera de vivir debería reflejar la integridad y la veracidad de ese mensaje. Dice el pasaje de Tito 2:7, dice, y sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones, que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Por eso notan que no podemos hacer algo que vaya contrario ¿a qué? A la escritura. Pero si usted no conoce la escritura, ¿cómo va a ser? Por eso la gente lo mira a usted allá afuera y mira, oiga, la vida de este cristiano como que no cuadra. Soy cristiano, pero ¿de qué? De boca. O como muchos afuera, soy católico, apostólico, romano, pentecostal. Pero no conocen nada de la doctrina, no conocen nada de la enseñanza. Y por eso no viven de acorde a la palabra. Colosenses 3:20, ahí también habla, esta parte le dice a los hijos. Colosenses 3:20 dice,
Hijos, ¿dónde están los hijos? Amén. Hijos, los niños pequeños, hijos. Dice, hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque eso agrada al Señor. ¿Obedezcan qué? Siempre a sus padres, niños, porque eso le es agradable al Señor. Pero para poner un ejemplo, si de pronto un papá están pasando allí alguna necesidad económica difícil y van por el supermercado y el papá le dice o la mamá le dice al niño, cójase esa libra de arroz y métala en la maleta. Y usted me tiene que obedecer porque yo soy su mamá y yo soy su papá. ¿Será que los niños tienen que obedecer eso? No, pero ¿por qué no tienen que obedecerlo, niños? Es robar y va contrario a qué? A la palabra, a la enseñanza de la Escritura. Muy bien. A los mandamientos. Verso 23 de Efesios 5. Verso 23 dice, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia, Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Aquí cabe recordar lo que dijimos hace un momento, que Dios dispuso todo bajo esferas de autoridad, ¿cierto? Para poner un orden. Y hablando de ese orden de autoridad, vaya conmigo a la Escritura, 1 Corintios capítulo 1. Miramos cómo está ese orden de autoridad en la familia, en la casa, en el hogar. 1 Corintios capítulo 1, vamos a leer el versículo 3, versículo 8 al 9 y 11 al 12. 1 Corintios capítulo 1, versos 3, versos 8 al 9 y 11 al 12. Yo leo para ustedes Nueva Traducción Viviente. ¿Listos? Dice la palabra. Hay algo que quiero que sepan. La cabeza de todo hombre es Cristo. Varones, ¿cuál es nuestra cabeza? Cristo es nuestra cabeza. Nosotros como hombres, como varones, debemos estar sujetos ¿a quién? A Cristo, al Señor. La cabeza de la mujer es el hombre. Ese es el orden de autoridad, pero todo tiene que ir sujeto al Señor, ¿no? Nuestra cabeza es Cristo, nosotros somos la cabeza de la mujer. ¿Y quién es la cabeza de los hijos? Los padres, los papás son cabezas, son la autoridad. Dice también allí, y la cabeza de Cristo es Dios. Versículo 8. Pues el primer hombre no provino de ninguna mujer. ¿De dónde provino el primer hombre? De Dios, Dios lo creó. Dice, pues el primer hombre no provino de ninguna mujer, sino que la primera mujer, ¿de dónde provino la primera mujer? Del hombre. Versículo 9. Y el hombre no fue hecho para la mujer, sino que la mujer fue hecha para el hombre. ¿Se acuerdan cuando el Señor dijo allí, el hombre estaba solo y dice que le puso nombre a todos los animales y dije, pero no se halló ayuda ¿qué? Idónea para él. Entonces Dios, por esa necesidad, creó a la mujer para que fuera nuestro complemento, nuestra ayuda idónea, nuestra media naranja, nuestra costilla, en fin, bueno, ya todos le ponen allí. Versículos 11 y 12. Sin embargo, entre el pueblo del Señor, las mujeres no son independientes de los hombres. Atención ahí. Y los hombres no son independientes de las mujeres. Sino que todo lo pone como en qué, como en unidad, como en una igualdad, como en equipo. Pues aunque la primera mujer provino de un hombre, todos los demás hombres nacieron
de una mujer. Pero todo proviene ¿de quién? De Dios. Aquí la frase cabeza de la mujer es el hombre. No significa, atención, no significa que el hombre tiene control o supremacía sobre la mujer, sino que él es la fuente de ella. Es decir, debido a que el hombre fue creado primero, la mujer deriva su existencia del hombre, así como el hombre de Cristo y Cristo de Dios. Ahora, cuando dice allí la frase que la cabeza de Cristo es Dios, no quiere decir que Cristo es inferior a Dios. Tampoco es una referencia al ser eterno de Cristo, porque Cristo no tiene principio tampoco. Él es desde la eternidad. Él no tiene principio, Él ya existía antes de la creación, porque Él es Dios, Él es eterno. Por eso no hace referencia al inicio de Cristo. Pablo se refiere a la encarnación de Cristo y cómo Él se sometió en su vida terrenal a la voluntad del Padre. Por eso dice allí que la cabeza de Cristo es Dios, porque en su vida terrenal, ¿qué hizo Jesús? Se sujetó a la voluntad ¿de quién? Del Padre, y caminaba en su voluntad y hacía su voluntad. La sumisión es un elemento clave para el buen funcionamiento de todo negocio, gobierno o familia. Diga usted un negocio donde los empleados no le hagan caso al patrón. ¿Cómo funciona ese negocio? Mal, ¿sí o no? Llegan a la hora que quieren. Mañana no voy a ir a trabajar, jefe. Hermano, pero es que no. No. Mire a ver si le sirve y si no, no vuelvo. Hay empleados así. Es tremendo, pero estamos en una generación muy fuerte que es una generación muy irresponsable. Tengo entre mis proveedores y a mí mismo me ha pasado, mire, la gente ya no valora el trabajo. La gente ya no es igual de responsable como antes. No, simplemente no quieren ir a trabajar y no avisan. Y al jefe le toca correr y mirar a ver qué hace. Esperan que les paguen la quincena o el mes y después vuelven. Es que vengo, no, es que se me presentó algo, en fin, bueno. Ya los empleados, como dicen, ya los pájaros tirándole ¿a qué? A las escopetas, entonces ya es lo que el empleado quiera. Y tampoco es llegar al abuso, ¿no? Porque también hay jefes abusadores, ¿no? Negreros que llaman. No, todo tiene que tener un equilibrio, pero sí se ha visto mucho en este tiempo esa parte de esa irresponsabilidad. Por eso la sumisión es un elemento clave para un buen funcionamiento de una empresa, de un negocio, que todos se sujeten a las normas, a lo que se dice en la empresa, cómo se hacen las cosas. En un gobierno igual manera, en una familia igual. ¿Por qué no funcionan bien las familias? Porque falta primeramente Dios en su casa y que aprendan estos principios de sumisión los unos a los otros. Cada uno haciendo ¿qué? Su parte. Cada uno tiene que hacer su parte. En lo práctico, el esposo cumple con su responsabilidad, la esposa cumple con su esposo, los hijos cumplen también con su parte y ahí todo va a funcionar en armonía, va a funcionar bien. Dios ordenó la sumisión en ciertas relaciones para prevenir el caos. Es esencial comprender que sumisión no es rendición ni encogimiento, o sea que es menos que, ¿sí? Tampoco significa inferioridad, porque Dios creó a todas las personas a su imagen y semejanza y todas tienen el mismo valor. Todos somos iguales delante del Señor. Amén. Aunque Dios delegó ciertas autoridades, ¿no? Es como en la iglesia todos somos iguales, pero Dios por el gobierno de autoridades que Él puso, pues puso pastores, puso liderazgo, puso gente para que todo funcionara en orden. Amén. Dios llama a la sumisión a personas que gozan de igualdad. Dios no hizo superior al hombre, sino que facilitó la forma en que el hombre y la mujer trabajaran juntos.
Así que para los que nos ven, para los que están aquí, esposos, esposas, no son contrincantes, no son rivales, son un equipo en el Señor, un equipo. Jesucristo, a pesar de ser igual a Dios, el Padre, se sometió a Él para llevar a cabo el plan de salvación. Todos cuantos lo saben. Allí vemos a Cristo, a pesar de que Él es Dios, Él es igual a Dios, Él se sujetó ¿a qué? Al Padre para cumplir su voluntad. De igual manera, hombres, mujeres, pues en especial las mujeres, porque es las que más le cuesta, ¿no? Somos iguales, pero por causa del propósito de Dios, la mujer se sujeta a su esposo, al marido, en el Señor, en lo que es agradable al Señor. De igual manera, siendo que son iguales ante Dios, la esposa debe someterse a su esposo por el bien de su matrimonio y de su familia. La sumisión entre personas que gozan de igualdad es sumisión voluntaria, no forzada. Y eso lo vemos, como lo decíamos acá ahorita, servimos a Dios en relaciones interpersonales al someternos voluntariamente a los líderes de la iglesia, a los pastores, a los ministros, pero también a nuestro cónyuge o a nuestras autoridades de gobierno. Amén. La mejor manera de expresar la sumisión es a través del compromiso y la cooperación mutua. Esa es la mejor manera de expresar la sumisión. Ese sentido de compromiso, ese sentido de pertenencia, de cooperación, los unos con los otros. Por eso, una esposa llena del Espíritu reconoce que el papel de su esposo consiste en proveer liderazgo que no solo es ordenado por Dios, sino que es un reflejo del liderazgo amoroso, pero firme de Cristo sobre la iglesia. Ahora vamos a hablarle a los esposos, a los varones. ¿Dónde están los esposos? Amén, Señor, aquí estamos, los esposos. Ahora nos toca a nosotros, porque estábamos hablando de las mujeres, ahora le toca la parte a los hombres, ahora nos van a dar palo a nosotros. Versículo 23 de Efesios 5, en la última parte. Dice, porque el marido es cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia, Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Y quiero hacer énfasis en esa última parte. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como Cristo es el salvador de la iglesia, y Él la resguarda, la cuida y la protege, nosotros los esposos, ¿dónde están los esposos? Amén. Tenemos la responsabilidad de proveer, proteger, resguardar y amar a nuestras esposas, llevándolas a la bendición mientras ellas se someten a nosotros. Estamos en el 23, en la última parte. Efesios 5. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Tú y yo, como sacerdotes, porque los varones somos los sacerdotes, los niños un día van a ser sacerdotes de sus casas, así como papá está allí dirigiendo y está allí llevando la palabra, un día ustedes van a tener una familia, van a tener unos hijos y van a tener que ser los sacerdotes de su casa y guiar a su esposa y a sus hijos. Pero tú y yo, como sacerdotes de nuestros hogares, tenemos la responsabilidad de fomentar en nuestros hogares un estilo de vida que refleje la sana enseñanza ¿de dónde? De la palabra. Y ahorita con todo este tema de las ideologías y las nuevas cosas, más pilas nos tenemos que poner a enseñarles la palabra a nuestros hijos, a mostrarles lo que dice la Escritura. Debemos instruir a nuestra familia a apartarse de la vida mundana y de los placeres pecaminosos de este mundo maligno y vivir con sabiduría, justicia y en una total y completa devoción a Dios. Amén, varones. Esa es nuestra responsabilidad. En Hechos 20:28
Y esto nuevamente es para nosotros los varones, Hechos 20, 28. Hechos 20, 28. Leo para ustedes Nueva Traducción Viviente. Dice: entonces, cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios, alimenten y pastoreen el rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado como ancianos. Mira, varón, tu primera iglesia, ¿cuál es? Tu familia. Porque Dios te puso como cabeza, Dios te puso como autoridad. Tú eres ese anciano que vas a pastorear y que vas a guiar a tu iglesia, que tu primera iglesia, vuelvo y digo, tu familia. Las mamitas que están solas, las que no, guiar a sus hijos. Su esposo es el Señor, entonces yo voy a mi esposo y conforme él me enseña, yo enseño ¿a quién? A mis hijos. Pero tú y yo, varones, estamos llamados a alimentar, a pastorear a nuestras esposas, a nuestros hijos. Esa es nuestra responsabilidad. Muchos esperan, no, yo voy a esperar el gran ministerio, las multitudes, pero si no estás haciendo tu tarea con la persona que tienes allí, con tu hijo, con tu esposa. Amén. Verso 25 de Efesios 5. Versículo 25. Efesios 5, 25 dice: para los maridos, eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia, Él entregó su vida por ella. Maridos, amad a vuestras mujeres. Esposo, ama a tu mujer. Ámala, alégrate con la esposa que tiene, disfrútala, porque es una bendición hallar esposa. Debemos disfrutar a nuestra esposa, alegrarnos con ella. Dice Proverbios 18, 22 en la versión Nueva Biblia Viva, no lo busque, yo se lo leo acá. Proverbios 18, 22 dice: el hombre que encuentra esposa halla algo bueno. Con eso el Señor le ha mostrado su favor. El hombre que encuentra esposa halla ¿qué? Halla algo bueno. Porque como yo muchas veces le comparto a los jóvenes o a los hombres con los que hablo, el que haya esposa dice que haya la bendición del Señor. Porque esposa es difícil a veces de encontrar. Porque mujeres hay hartas y no estoy denigrando a las mujeres. Pero todos reconocemos que una mujer que no tiene al Señor siempre va a buscar su propio ¿qué? Beneficio. Va a buscar su propia voluntad. Va a caer en muchas cosas. Va a ser infiel. Bueno, en fin, tantas cosas. Pero esposa, el que haya esposa, esposa que está con usted en las buenas, en las malas. Así no haya sino para una guapanela con pan, pero estamos bien aquí, amor, vamos para adelante. Esa no se halla en cualquier lado. La que está contigo en las buenas y en las malas. La que está, dicen por ahí que la fidelidad de la mujer al hombre se prueba cuando el hombre no tiene nada. Y si eso es así, entonces ¿cómo se probaría la fidelidad del hombre? Cuando tiene mucho. Ahí cuando se crece, cuando el negocio crece, cuando la empresa prospera, cuando conseguimos todas las cosas, ahí como hombres, allí se prueba nuestra fidelidad. Porque si aquella que estuvo con nosotros y se aguantó las duras y las maduras cuando no teníamos nada, ¿no tendrá derecho a disfrutar cuando Dios nos bendiga? Así es. Pero por eso dice allí, Proverbios 18, 22, que el que haya esposa, haya la bendición del Señor. En la versión TLA dice de la siguiente manera: si ya tienes esposa, ya tienes lo mejor. Dios
te ha demostrado su amor. Qué hermoso es hallar esposa, qué hermoso es hallar esposo en el Señor. Dice Proverbios 5, 18 al 19, nueva traducción viviente. Está hablando allí a los varones, dice Proverbios 5, 18 y 19, dice, que tu esposa sea una fuente de bendición. Que tu esposa sea una fuente de bendición. Pero aquí, esposas, sean de bendición para sus maridos. Sean de bendición, no sean una carga, no sean, ¿sí? Dele y dele y dele y humillando al hombre o desanimándolo. Es que usted no sirve para nada, es que eso pasa cuando la mujer está airada. ¿Qué es lo que se le sale? Es que usted le quedó grande y usted no sirve. Sean de bendición, que salgan palabras de ánimo, ánimo, amor, vamos para adelante. Bueno, si el hombre está sin Cristo, tienes que buscar del Señor. Levántate. Pero esposas, sean de bendición para sus maridos. Que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud. Por eso debemos alegrarnos con nuestra esposa. Dice que es una sierva amorosa. Y en esta parte nos tenemos que exhortar a ambos, que seamos ¿qué? Amorosos. Yo tengo que ser amoroso con mi esposa, la esposa tiene que ser amorosa con el esposo. Por eso hablábamos de que es algo en equipo, ¿no? Dice, es una sierva amorosa, una gacela llena de gracia. Pero fíjese que dice una gacela, no una pantera. Una gacela, ¿cómo es una gacela? ¿Han visto una gacela? Es delicada, es rápida, es mansa, ¿sí? Pero dice como una gacela, pero es que hay mujeres que, uy, Dios mío, no parecen gacelas. Se comieron a la gacela. No se les puede hablar porque... Dice que sus pechos, te satisfagan siempre, que siempre seas cautivado por su amor. Mire, nosotros como hombre, y aquí exhorto a los varones, no podemos ser desagradecidos con la mujer que Dios nos dio. Porque muchas veces, y el hombre del mundo hace mucho esto, va y disfruta de la mujer. ¿Saben a qué me refiero, no? Disfruta de la mujer que tiene y después la desecha como ropa de trabajo. Porque ya la disfruté, ya me gocé con ella unos años, entonces voy a buscarme un último modelo. Un modelo más joven, un modelo más actual. Pero no podemos ser desagradecidos, ya que hemos disfrutado de nuestras esposas y todo lo que nos han entregado al darnos hijos. Porque la esposa, una mujer le entrega su juventud al varón, ¿o no? Y el hombre se deleita y disfruta y le da a sus hijos, y en el trayecto de dar los hijos la mujer se desgasta, ¿o no? Cambia su cuerpo, la mujer envejece, ¿cierto? Los hombres también, pero el hombre tiende a ser desagradecido y se le olvida esa parte. Y Dios no es injusto. Por eso dice que los injustos no no van a heredar. ¿Tú crees que para Dios es justo que tú hayas estado 30, 20 años con una mujer y después le digas, no, es que se me acabó el amor? Eso no es justo. Por eso el Señor dice que el matrimonio es ¿hasta qué? Hasta que la muerte los separe, hasta que la muerte los separe. Amén, varones. Aunque la autoridad del esposo ya ha quedado establecida en los versos 22 al 24 del pasaje que hemos leído,
La atención se centra en la responsabilidad suprema que los esposos tienen para con sus esposas y que consiste en amarlas con el mismo amor sin reservas, desinteresado y sacrificado que Cristo tiene por su iglesia. Por eso dice que debemos amar a nuestras esposas como ¿qué? Como Cristo amó a la iglesia. Cristo dio todo lo que tenía. Amén. Dio su vida. Dio su propia vida por el bienestar de su iglesia. Esa es la clase de amor sacrificado que un esposo debe tener por su esposa. Amén. Versos 26 y 27 de Efesios 5. Verso 26 y 27 dice: a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios, lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto. Será, en cambio, santa e intachable. Esto habla del amor de Cristo por su iglesia que usa el Señor para santificarnos. A nosotros como iglesia, ¿qué usa el Señor para santificarnos? Su palabra. Por medio de ella es que nos santifica. Dice en Primera de Pedro 1, 22 al 23. Primera de Pedro 1, 22 al 23 dice: al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero, ámense profundamente de todo corazón, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Dios utiliza su palabra para limpiarnos, para santificarnos. Y aquí habla esa parte de la responsabilidad que tenemos los hombres de edificar a nuestras mujeres. ¿Dónde están las mujeres? Nosotros como cabeza, como sacerdotes, tenemos la responsabilidad de presentarlas a ustedes sin mancha y sin arruga. Pero es necesario que ustedes, mujeres, se dejen edificar. Porque la responsabilidad está, pero si la mujer no se deja edificar. Por eso ven que nuevamente hace como énfasis de que la mujer se sujete, de que la mujer se deje edificar en lo que es agradable al Señor. Dice Tito, capítulo 2, versículo 1 al 5, en la TLA. Tito capítulo 2, versículos 1 al 5. Pero tú, Tito, debes enseñar lo que es correcto. A los ancianos diles que deben ser responsables. Los hombres tenemos que ser responsables, amados varones, que deben controlar sus deseos y pensar bien lo que van a hacer. También deben confiar en Dios, amar a los demás y ser siempre pacientes. Recomienda a las ancianas, aquí habla a las mujeres, que se comporten como personas que aman a Dios. No deben ser chismosas, ni emborracharse, sino más bien ser un buen ejemplo para las mujeres más jóvenes y enseñarles a amar a sus esposos e hijos. Por eso no cabe que una mujer cristiana esté por allá en otra casa, en lugar de estar edificando a las otras mujeres, está por allá. También deben enseñarles a pensar bien lo que van a hacer y a ser dueñas de sí mismas, a atender bien a su familia. Porque esta parte hay parte que no le gusta a la mujer. No, es que yo no soy su esclava, dicen.
Es que yo no estoy para hacer... No, la Biblia sí habla de que la mujer debe atender al marido, ¿sí o no? Debe atender a su esposo. Pero como lo vamos a ver, eso es equilibrado, eso no es solamente por una parte y ya, sino que simplemente el Señor quiere que así se haga. Pero esa es parte del ser lleno del Espíritu en la parte de la mujer. Dice que atienda bien a su familia y se sujete a su esposo. Dice, así nadie podrá hablar mal del mensaje de Dios. Porque cuando la mujer está por allá en otro lado haciendo otras cosas y después dice, no, es que yo estoy yendo a la iglesia. Oiga, pero yo voy a su casa y su casa está patas arriba. ¿Qué testimonio es eso? Para que nosotros como esposos amemos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, debemos tener un amor purificador. ¿Cómo es esto? Así como el amor de Dios procura limpiarnos de toda forma de pecado y de maldad, un esposo cristiano no debería permitir el pensamiento de algo pecaminoso en la vida de su esposa que desagrade a Dios. Esa es nuestra responsabilidad, velar por eso. Pero por eso la mujer necesita dejarse edificar. Su deseo más grande para ella debería ser que llegue a ser conformada a Cristo. O sea, que llegue a ser así como Cristo. Ese debe ser nuestro deseo para nuestras esposas. Así que su intención y su objetivo permanente es encaminarla hacia la pureza y la santidad en el Señor. Versículo 28 de Efesios 5 dice, de la misma manera, el marido debe amar a su esposa como a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. El marido debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. Esta es una de las ilustraciones más profundas de la unidad que debería caracterizar al matrimonio cristiano. Un marido cristiano debe cuidar de su esposa con la misma devoción natural con la que se cuida a sí mismo, y mucho más todavía. Por eso no cabe, por ejemplo, hablando de este cuidado, de que se cuida como a sí mismo, los varones, por ejemplo, yo no creo que a los varones nos guste andar con los zapatos rotos, ¿sí o no? Con la ropa sucia, con la ropa vieja, la ropa interior ya se la comieron las polillas, ya tiene ventilación de más, ¿no? Nosotros no nos gusta andar así, ¿cierto? ¿Será que a nuestra esposa sí le gusta andar así? Entonces, ese amor es de cuidar también esos detalles. Porque a veces pasa lo contrario, ¿no? Yo he visto el hombre pintoso, zapatos, zapatillas no estrenan. Y usted va y mira a la mujer o a los hijos también pasa, ¿no? Los papás y los hijos, los chinitos allá con ese dedo ya así acurruñado en los zapatos que le quedan chiquitos. Las medias que se les sale así el jarrete que tiene un roto atrás. Pero eso sí, los papás. Porque su amor sacrificial, atención varones, nuestro amor sacrificial nos debe llevar a ponerla a ella en primer lugar antes que a nosotros mismos. ¿Eso lo hizo Cristo o no? Eso lo hizo Cristo por nosotros. Por eso nos dice que nosotros como esposos debemos amar a nuestras esposas con ese amor sacrificial. Como lo dice el versículo 29 de este mismo capítulo. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta, provisión, lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. ¿Cierto? Porque hay varones que
no cumplen nada de eso. Sigue diciendo ahí en el versículo 28, en la última parte, pues un hombre que ama a su esposa, en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Escucha, varón, cuando tú cuidas de tu esposa, te estás cuidando a ti mismo y viceversa. Y atraes bendición para ti mismo de parte de tu esposa y de parte del Señor. Porque como una esposa no se va a sujetar con gusto a un varón que se sujete al Señor, porque va a cumplir con todo lo que dice ahí, ¿sí o no? ¿Eso no es más fácil para la mujer sujetarse a un varón así? Así es. Y va a ser bendición. Lo va a atender a usted como rey. Ahí le traigo el tintico, mi hijo, vea las chanclas. ¿Cierto? A los hombres nos gustan que nos atiendan, ¿sí o no? ¿Cierto que sí? Ah, pero a las mujeres también, ¿cierto que sí? También les gusta que las atiendan, claro. Versículo 29 dice, nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia. Estas acciones expresan la responsabilidad de proveer para las necesidades de ambos, ¿sí? Varones, la necesidad de proveer para las necesidades de ambos y ayudarla a crecer y a madurar en Cristo, así como proveer afecto tierno y cálido para que tenga comodidad y seguridad. Primera de Pedro 3:7, búsquenlo allí. Primera de Pedro, capítulo 3, en el versículo 7. Nueva traducción viviente. Cuando lo tenga, digan fuerte amén. De la misma manera, ustedes, maridos, nuevamente, aquí estamos, Señor, tienen que honrar a sus esposas. ¿Tienen que qué? ¿Sí lo estamos leyendo? Honrar a sus esposas. Esposas, mujeres, ¿cómo les gusta ser honradas a ustedes? Ejemplo, ¿qué les gusta, mujeres? Detalles, bien, ¿qué más? Buen trato, ¿qué más? Respeto también, ¿cierto? Palabras bonitas. Por eso dice, de la misma manera ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas y vayan anotando allí, aproveche todo lo que dijeron las señoras, apúntelo allí, apúntelo allí, apúntelo allí. Los niños un día, a los niños hay que enseñarles también. Mire, jóvenes que nos ven, adolescentes, niños, en fin. Fecha importante que usted tiene que tener en cuenta cuando tenga a su pareja. El día que se comprometieron, que fueron novios, y el día del cumpleaños de ella y el día del aniversario. Siempre hay que tenerlo en cuenta. Y para los niños, tengan en cuenta el cumpleaños de mamá. Eso es honrar a mamá. ¿Cuándo cumpleaños la mamá? ¿Los niños saben cuándo cumpleaños la mamá? ¿Cuándo? Bueno, bien. Pero bueno, también que no se quede solamente en saber, ¿no? Vayan guardando por ahí un detallito, cualquier cosa. Mire, las mamás se desbaratan cuando un niño les da cualquier cosa, ¿sí o no? Así sea una menta, una cosa pequeñita, pero o sea, porque la mujer es de detalles, ¿sí o no? La mujer es de eso. Y sigue diciendo el pasaje de Primera de Pedro 3:7. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Trátela ¿cómo? Con entendimiento. Tú no le puedes hablar a tu esposa como le hablas a las demás personas o a tus amigos. ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? Ah, usted es hijo de, ¿no? No. Yo escucho personas así y sobre todo personas que ya llevan más tiempo, ¿no? ¿Aló? ¿Qué hubo? ¿Qué hace? ¿Bien? Ah, bueno. Ni una palabra de afecto, ni un... Sí. Ya estuvo el almuerzo. Eso así, ¿sí ven?
Uno por lo general, por ejemplo, mi hermano David, usted por lo menos como le decía a su esposa cuando se conoció con ella. Debe tener una palabra que le decía antes, ¿no? Li, o una palabra cariñosa, amorcito, negrita, o sí, algo así, ¿sí me entiende? Por eso yo no puedo hablarle a mi esposa como a cualquier persona. Yo a mi esposa le digo cosita, mi preciosa, amor, ¿sí? Pero usted no me va a ver a mí hablándole a mi esposa como yo le hablo. Yo, China, ¿qué hace? No. Por eso dice que debo que eh, tratar a mi esposa con entendimiento. Ella podrá ser más débil, porque la mujer en sí por fuerza es más débil, ¿sí o no? Ella puede ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios nos ha dado. Sigue diciendo el pasaje, trátenla como es debido. Trátenla como es debido. ¿Cómo le gusta que las traten a ustedes, mujeres? Con amabilidad, ¿cierto? Con amor, con caballerosidad. Que cuando vayan a coger el taxi o el carro para venir a la iglesia, ábrale la puerta a su esposa, ¿sí o no? Claro, que están almorzando y el hombre de una vez, ¡bah!, corre la butaca y ¡pa!, se sentó él. Tome, póngame la maleta ya. ¿Cierto? O se baja adelante, pague usted. Ay, no. Las mujeres están hablando. Si ellas están hablando es porque saben cómo ha sido el trato, ¿no? Por eso dice, trátenlas como es debido. ¿Cómo les gusta que las traten, mujeres? Con cortesía, con caballerosidad. Aprendan de eso, niños. Nosotros los hombres tenemos que ser caballeros con las damas. ¿Oyeron? Todo eso, sí. Claro, las salidas, todo eso hace falta. Cuando uno estaba conquistando eso, uno decía mi hermano un día que en el negocio del salchipapas, uno enamorado todo lo ve barato, ¿sí o no? 200.000 la cuenta, eso. Ahorita, uy, 200.000, no ponga 150 usted. No, pague usted. Yo no tengo plata. Las mujeres se gozan, ¿no? Traten, trátenla como es debido. Claro, eso es importante, hay que avivar el fuego. El amor no se puede dejar de... Mire, por eso decía, disfrute de su esposa, hónrela. Ella lo cuida a usted. Mire, por eso dice que el que haya esposa haya la bendición del Señor. Porque a usted desafortunadamente, digamos, le llega a pasar algo. ¿Quién es la que va a estar allá cuidándole a usted? Que usted no se puede parar para el baño. ¿Quién va la que va a estar ahí? Su esposa. Y por eso también la mujer, si haya esposo, un hombre verdaderamente que tenga un carácter en el Señor, así la mujer pase por lo que pase, va a estar ahí, va a hacer el esfuerzo, la va a cuidar, la va a cargar, la va a llevar. Por eso es tan importante a los jóvenes, por eso les decimos que se fijen primeramente en el carácter, porque primero se fijan en el físico se acaba. Lo que queda es que el corazón, el carácter con el que eso es con lo que usted queda viviendo toda la vida. Y si es una persona de mal carácter, por eso aprendan a escoger. Escojan en el Señor. Como es debido, listo, dice, sigue diciendo ahí el pasaje, para que no estorbe las oraciones de ustedes. ¿Para que no estorbe qué? Nuestras oraciones, eso es importante. Cuando Pedro dice que la mujer podrá ser más débil, no se refería a que sea moralmente o intelectualmente inferior, sino a sus limitaciones físicas, ¿sí? La mujer es más débil, por eso debemos tratarla como a tal, como a vaso ¿qué? Más frágil, pero la mujer también debe ser ese vaso frágil, ¿no? No la pantera, no el martillo de construcción, ¡pa!, dura, no, como vaso más frágil.
En aquellos tiempos, en los tiempos de Pedro, las mujeres no contaban con las mujeres que no contaban con la protección de un hombre eran vulnerables a ser ultrajadas, maltratadas y a sufrir un desastre económico, porque la mujer no tenía las mismas facilidades que tiene hoy en día, ¿no? En esos tiempos bíblicos, si la mujer no tenía el sustento de un varón, le tocaba prostituirse o pedir limosna, porque no existían todos los beneficios que hoy en día tiene la mujer. Hoy en día la vida de las mujeres podrá ser más llevadera, pero aún son vulnerables a los ataques de criminales o al maltrato familiar. A pesar de que tienen más oportunidades de empleo, muchas ganan menos que los hombres y entre la población entre las que más hay pobreza, muchas son madres solteras. Por eso ahí también la importancia, ¿no? De que sobre todo las mujeres que son solteras, está claro que tienen que buscar un varón en el Señor, porque eso dice la palabra. Ahora, si usted no lo quiere hacer como dice el Señor, pues ya eso es su responsabilidad y usted mira las consecuencias. Pero porque un hombre en el Señor, porque un verdadero hombre de Dios va a tomar esa responsabilidad tal vez de coger a esos hijos que no son suyos, cobijarlos en ese seno paterno y tomar la responsabilidad de criarlos y edificarlos en el Señor. Ese es un verdadero hombre de Dios. Pero si va a coger a una mujer para aprovecharse y así como dice, disfrutar el ratico y después irse, terrible. Un hombre que honra a su esposa, la protegerá, la respetará, la ayudará y permanecerá con ella. No se le ocurrirá pensar que ella deba trabajar a tiempo completo o fuera de su casa y a tiempo fuera de su casa, y a tiempo completo en casa. Y esto es importante también, atención, varones, porque a veces parece que la mujer fuera la empleada. Es cierto que llegamos cansados, es cierto que tenemos que trabajar, pero como lo decíamos, esto tiene que ser una relación de equipo. A uno no se le quita cuando la mujer está enferma, porque la mujer tiene sus días, ¿no? Ir y llevarle un platoncito con agua. Está el cerro de loza en la cocina, amor, yo voy a lavar la loza porque te veo con dolor de cabeza. O, uy, el apartamento está desordenado. Pero tiene que ser en equipo. Pero como lo aprendíamos, no quiere decir que la mujer descuide ¿qué? Su responsabilidad en la casa, porque si es la responsabilidad en la casa, que la mujer atienda al marido. Amén. No se le ocurrirá pensar que ella debe trabajar a tiempo completo fuera de su casa y a tiempo completo en casa, sino que aliviará su carga lo más posible, será consciente de sus necesidades y la tratará con cortesía, consideración, inteligencia y tacto. Amén, amados varones. Porque nuestras oraciones a veces no son contestadas porque no tratamos a nuestras esposas de la manera que es debida. Por eso usted se pregunta, oiga, pero yo no me escucha, yo oro y me va mal en el trabajo y esto. Pero si yo estoy bien con Dios y resulta que usted no responde por su esposa o la trata mal, bueno, en fin, tantas cosas. Eso tiene estorbo en nuestras oraciones. Por eso las oraciones de muchos no han sido contestadas. Bueno, tú me pides que te vaya bien en el trabajo, pero mira cómo está tu esposa, pero mira cómo la tratas, pero... La relación de cada uno con Dios se ve directamente afectada por nuestra relación con los demás. Jesús nos enseña que si tenemos algún problema con otra persona, primero debemos hacer las paces con esa persona antes de presentarnos a adorarlo a Él. Eso está en Mateo 5, 23 al 24, para los que toman nota. Mateo 5, 23 al 24. Y este principio también aplica para nuestras relaciones familiares. Si un esposo abusa de su responsabilidad, se relaja y maltrata a su esposa,
su relación con Dios sufrirá daño. Amén, varones. Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Cuántos fuimos edificados? Los hombres fuimos edificados, las mujeres fueron edificadas. Espero que así sea. Pero como lo he dicho, que no solamente seamos oidores, sino que seamos hacedores. Porque recuerde que el evangelio que va a conocer la gente allá afuera va a ser lo que tú y yo mostremos y vivamos. Amén. Ese es el evangelio que ellos van a ver. Entonces lo invito para que se ponga sobre sus pies. Y si usted ha tenido malas relaciones, si usted tal vez ha visto el fracaso en su familia, o tal vez usted ha sido la causa del fracaso de su familia, porque no podemos excusarnos, ¿no? Todos tenemos responsabilidad en alguna parte. Le invito a que cierre allí sus ojos. Y si usted es consciente de lo que Dios ha hablado en esta mañana, si usted ha fallado en algo, pídale perdón al Señor. Pídale perdón al Señor, porque tal vez esa relación que usted tiene, que esté bien, tal vez se fracturó. Ya sabemos que es por causa del pecado, pero cada uno de nosotros debe reconocer su propia culpa. Dice la Escritura que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza la misericordia de Dios. Dios es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad si nosotros confesamos nuestros pecados. Debemos reconocer lo que está mal, debemos pedirle perdón al Señor y pedirle que nos ayude y que Él tenga misericordia y obre como Él quiera hacerlo. Amén. Pero tú y yo debemos hacer nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? Hacer lo que dice el Señor. La otra parte nos toca dejársela a Dios, porque Él es el único que puede restaurar los corazones. Amén. Él es el único que tiene el poder. Entonces tú y yo hacemos nuestra parte y el resto se lo dejamos al Señor. Invito a que cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, bendito Señor. Gracias por tu palabra, Rey de Gloria. Bendecimos tu nombre, bendito Señor. Gracias, Padre amado, por esta palabra, por esta enseñanza, bendito Rey de Gloria. En esta mañana queremos disponer nuestras vidas en este tiempo una vez más. Y Señor, debemos reconocer, Padre Santo, que tal vez muchas de las relaciones que tenemos rotas, de las cosas que están mal en nuestra familia, han sido culpa de nuestro propio pecado, Señor. Por eso, en esta mañana yo te pido perdón, Señor bendito. Te pido perdón por cualquier cosa que haya hecho, que haya desbaratado mi familia, los malos tratos, las irresponsabilidades, tal vez lo que dejé de hacer con mi familiar, con mi esposa, con mis hijos. Te quiero pedir perdón, Señor. Ten misericordia de mí, Padre Santo, y te pido que me ayudes. Pongo delante de ti mi vida y reconozco mi culpa delante tuyo, Señor. Que primeramente peco contra ti, contra el cielo, contra tu majestad, tu santidad. Pero por causa de eso también peco contra mi prójimo, Señor. Tus mandamientos son muy claros, pues los primeros 5 tienen que ver con mi relación contigo. Porque si yo no te amo a ti de una manera correcta, tampoco voy a poder amar a mi prójimo de la manera que es debido, Señor. Por eso, Padre, en esta mañana yo reconozco mi pecado, reconozco mi culpa delante de ti y te pido perdón, Señor.
Y te pido que tengas misericordia y ayudes a las personas, Señor. Padre, si tengo que remediar la situación, si tengo que, Padre Santo, arreglarlo de alguna manera, te pido que me des la oportunidad de hacerlo, que me des la sabiduría, que me dispongas el momento, el tiempo, el lugar. Si lo puedo hacer aún, tal vez hacer una llamada. Y si tal vez la persona ya no está con vida, Señor, te pido que me perdones. Y sobre la persona que aún está con vida, Señor, te pido y pongo su corazón delante tuyo, Rey de Gloria. Ayúdame a perdonar, ayúdame a pedir perdón. Y ayuda también, Señor, al corazón de esa persona para que sea restaurado si fue en nuestro caso los que hicimos el daño, Señor. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a llenarnos de tu Espíritu Santo cada día, a meditar más en tu palabra, porque sé que en la medida en que disponga mi vida para esto, Señor, mi relación contigo primeramente va a ser restaurada y así voy a poder restaurar mi relación con mi prójimo. Te doy gracias, bendito Señor. Todo honor y toda gloria es para ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si es para el Señor, déselo fuerte. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre Santo. No se mueva de su lugar. Vamos a seguir adorando al Señor. Vamos a terminar adorando al Señor. Un saludo a las personas que se conectaron. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el miércoles a las 7 de la noche con nuestro estudio bíblico de Mateo. Les bendecimos, Casa de Oración Bíblica, y que tengan una feliz tarde. Bendiciones.